programación a cabo, dándole gracias al Señor por un día más, ¿verdad? El Señor nos ha dado como todos los días, ¿verdad? Y hoy tengo una invitada, me siento más que contento, privilegiado de tener a la sierva María Santiago. Vamos a esperar que ella pase por aquí, de la ciudad de Buffalo, New York. Amén. Y con ustedes, María Santiago. Dios te bendiga, sierva, de una manera especial. Amén, amén. Adelante. Y ha sido un placer de tenerla en esta preciosa noche, ¿verdad? Ella va a estar trayendo el testimonio. Vamos a comenzar una oración para dar comienzo a esta programación. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia. Un sábado más, Señor, una noche más para alabarte y glorificar, Señor, tu nombre a través de los testimonios, Señor, mira a los amigos, amigas que se van a estar conectando, Señor, más los inconversos, Dios mío, que necesitan una palabra de vida, una palabra de sostamiento, Dios mío, Señor, que tú rompas cadenas a través de estos testimonios, Señor. Mira a tu sierva, Dios mío, Señor, que va a hablar, Dios mío, Señor, tocante de su testimonio, Señor, esperando, Señor, que este testimonio toque a las vidas, Señor. Ahora te dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén, amén. Con ustedes, María Santiago. Amén, amén. Dios los bendiga a los hermanos, familia, amigos que van a estar conectándose con nosotros en esta noche. Amén. Quiero darle primeramente la gloria a Dios y la honra. Después quiero darle la gracia al siervo, gloria a Dios, y Sander, gloria a Dios, que el Señor le permitió llamarme, nos conectamos, él llamó a mi pastora, estoy aquí con el permiso de mis pastores, José Luis Carrasquillo. No anda fugaz. No ando fugaz, no. Y su esposa Miriam Carrasquillo, de la ciudad de Buffalo, gloria a Dios, estoy aquí, le doy gracias a Dios, gloria a Dios, porque no podemos andar fugados. Si tenemos pastores, tenemos que pedir permiso primeramente. Exacto. Y ellos tuvieron un diálogo y mi pastor me dio el permiso para salir, estoy aquí. Amén. Para darle mi testimonio en esta noche. Voy a ponerlo un poco corto porque es largo. Pero le doy la gloria y la honra al Señor, que en esta noche vamos a hablar de la fe. Amén. Vamos a hablar de la fe. Santo. Y sabemos que Hebreos 11:1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo quiero hablar de mi fe, porque en el año 2020 mi fe fue probada. Sabemos que la palabra dice que nuestra fe va a ser probada. Amén, amén. Y no sabemos cómo va a ser, va probada, pero el Señor sabe todas las cosas. Amén. Y en el año 2020, como dije, gloria a Dios, aleluya, para ese tiempo yo estaba trabajando. Yo cuidaba ancianos en sus hogares. 14 años estuve haciendo eso. Y en el 2020 sabemos lo que ocurrió, que pasó la pandemia. Amén. Y entonces, pues en ese año, pues yo estaba trabajando todavía. Y de momento estaban subiendo las cosas se estaban poniendo más graves, más peor. Y yo, como siempre, mi fe no fue movida. Mi fe me llevó al Señor. Y empecé a dialogar con el Señor. Y yo le dije, Señor, usted sabe todo lo que está pasando. Usted tiene el control de todo. Pero yo vengo delante de usted porque yo sé que esto se va a poner peor. Y pronto van a estar pidiendo permiso para trabajar en los hogares, para trabajar en las clínicas, en los hospitales. Amén. Y yo dije, Señor, usted sabe mi fe. Y empecé a dialogar con mi Señor y empecé a decirle, Señor, yo conozco sus promesas. Empecé a hablarle al Señor de su palabra, de sus promesas. Y yo me puse en las manos del Señor. Y yo le dije, Señor, todavía no ha llegado el momento, pero yo sé que el momento va a llegar cuando yo voy a recibir esa llamada. Y dejé todo en las manos del Señor. Y me llamaron de mi trabajo. Y me dijeron, María, por la ley, es la ley porque pusieron esa ley. Amén. Por la ley, tú tienes que ponerte la inyección. Y yo le dije a mi trabajo, bueno, yo me retiro de mi trabajo. Y ellos, pero no, ¿por qué? Digo, porque tú sabes que mi fe no está puesta en los médicos, mi fe no está puesta en el hombre, mi fe está puesta en Dios. Y Dios me ha hecho promesa a mí. Y el Señor dice en su palabra, no ha visto justo desamparado, ni se simiente que mendigue pan. Y yo tuve una conversación porque en mi trabajo saben que yo soy una mujer cristiana.
Y ellos saben cómo yo soy. Y ellos me dijeron, no, pues te vamos a dar una semana, para si tú vas a cambiar de mente, pues nosotros. Y yo le dije, no me den semana, yo se lo estoy diciendo ahora. Yo me voy a dar rebaja de mi trabajo, no voy a trabajar más nada. Pues eso fue en el 2020. Terminé de trabajar y el Señor suplió todo. Yo puedo decirle que el Señor todavía sigue supliéndome. ¿Por qué? Gloria a Dios, aleluya. Porque yo puse mi confianza en el Señor. Cuando tenemos una relación con el Señor y vamos donde Él, porque el Señor dice que Él va a ser mi proveedor, que Él me va a proveer. Y cuando sucedió todo esto, pues yo fui donde Él y hablé y le dije de su palabra. Le dije, Señor, yo confío en tus promesas. Usted a mí me ha dicho que usted va a estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin. Usted me hizo promesa en la Biblia de que usted no me dejaría ni me desamparará. Y yo creí en el Señor. Yo puse mi confianza en el Señor. Y el Señor suplió y sigue supliendo todo lo que yo he necesitado. Amén, no me puedo quejar del Señor. Pero eso es cuando verdaderamente, porque a veces decimos que tenemos fe. Cuando todo está saliendo bueno, tenemos fe. Tenemos fe. Cuando no nos hace falta nada, tenemos fe. Cuando tenemos comida, tenemos fe. Pero cuando llega el momento de que nuestra fe va a ser probada. El aprieto. Llega el aprieto. Llega la prueba, llega la aflicción, llega la enfermedad, llega lo que llegue, pues muchas veces la fe mengua. La palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Exacto. Pero nuestra fe no se puede quedar ahí. Nuestra fe día a día tiene que crecer. Exacto. ¿Y cómo crece nuestra fe? Por obras. Porque si yo digo que yo tengo fe en el Señor y me quedo ahí estancada, pues eso es una fe muerta. Pero la fe cuando se pone en acción, como yo hice con la fe mía, yo la puse en acción. Yo creí en el Señor. En el momento que muchas personas me estaban diciendo, pero María, ¿qué tú vas a hacer ahora? Que ahora no vas a trabajar. Y yo contenta. Yo estoy en las manos del Señor. Exacto. Yo me cantaba en victoria. Yo se lo decía mientras otras personas estaban corriendo para aquí, para allá, desesperados. La gente me preguntaba, pero ¿por qué tú estás tan tranquila, María Santiago? ¿Por qué? Porque María Santiago sabe en quién ha confiado. María Santiago ha tenido una vida que cuando el Señor dice algo, yo lo tomo en serio. El Señor, yo no dudo de la palabra del Señor. Yo no dudo de su palabra. Y cuando Él promete, yo sé que Él cumple. Y yo estuve tranquila. Y en ese año 2020 me enfermé. Sí, llegó la enfermedad a mi vida. Pero en eso aún yo no titubeé. Yo no dudé en que el Señor, porque yo le decía a mi esposo, yo estoy enferma y si muero yo sé para dónde voy. Exacto. Yo sé en quién yo he confiado. Y si estoy pasando por esta enfermedad es porque el Señor se va a glorificar. Es porque el Señor va a hacer algo. Y caí, gloria a Dios, enferma. Y en esa enfermedad Satanás trató de matarme 2 veces. Trató porque no pudo. ¿Me entiende? Y cuando usted sabe cuando uno se enferma, pues uno muchas veces pues le da mareo. Se debilita. La persona. Y yo en esa enfermedad pues me debilité y como no podía, comía, pero nada me cuando me levanté de la cama, iba directamente al piso. Wow. Pero yo puedo testificar que cuando yo iba a ir al piso, yo sentí como un ángel del Señor no permitió que yo cayera al piso porque me hubiera rajado la cabeza. Cuando yo vine a ver, porque yo no sé cuánto tiempo yo estuve en el piso, cuando yo vine a ver, yo estaba sentada. Y en la otra segunda vez fue cuando iba a ir para el baño, que entré así, me iba a caer, me iba a dar con la esquina del lavamanos. Cuando vine a ver también estaba sentada. Y yo dije, Señor, gracias porque eso fue usted. Usted fue el que me guardó y me protegió. Y lo más grande que el Señor hizo, que sin yo saber que yo estaba enferma, yo estaba trabajando.
Y cuando supe que estaba enferma, llamé a mi trabajo y también llamé a la persona con quien yo estaba cuidando. Wow. Y yo dije, Señor, yo te pido que esa persona, porque era una anciana Oh, wow. de edad avanzada, y yo dije, Señor, yo te pido y te ruego en estos momentos que cuando ella vaya a hacerse el examen, no salga enferma, Oh, porque ya ella estaba malita y enferma. Se hizo la prueba y salió negativa. negativo, qué bueno. Y yo dije, gracias, Qué Señor. bueno. Gracias, Señor, porque usted ha sido más que bueno. Y eso es mi fe. Eso es la fe. ¿Me entiende? Porque lo dice ahí en Hebreos 11:1. Y cuando nosotros leemos ese capítulo completo, nosotros podemos ver, gloria a Dios, cómo el Señor se glorificó a través de cada uno de estos siervos y siervas. Gloria a Dios. La palabra dice, gloria a Dios, que ellos andaron mirando, gloria a Dios, lo que no se veía. Lo que no se veía, aunque ya se lo habían prometido y ellos murieron sin gloria a Dios, ¿cómo se dice? Si habían recibido lo que se les había prometido. Pero eso es lo que hace la fe. Amén. La fe cree en lo más allá. Exacto. La fe ve a lo más allá. Lo imposible lo hace Dios. Lo hace posible. Y él lo hace posible. Exacto. Nosotros trabajamos con lo que nosotros podamos. Y lo imposible se lo dejamos a Dios porque sabemos que Él se va a glorificar de manera especial. Y esa fue la fe mía en esos momentos. Y en ese tiempo también el Señor, para la gloria y la honra de Él nos ha entregado a mí y a mi esposo un ministerio. Qué lindo. Man. Y eso fue en abril del 2020, que todavía no se había regado esa enfermedad. Y yo me acuerdo, fue un sábado, y esto es lo que hace la fe. Nosotros, por eso yo siempre digo que nosotros para poder hablar de fe, nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, Exacto. que la fe es una palabra pequeña pero poderosa cuando verdaderamente le creemos al Señor. Eso hace. Y fue un sábado, yo me acuerdo un sábado que me levanté a orar temprano. Y me arrodillé en mi cuarto. Y me sentía como inquieta, no podía orar. Y yo entendí que el Señor quería hablar conmigo a través de su Espíritu Santo. Y me quedé tranquila. Y yo dije, Señor, ok, heme aquí. Y oí cuando el Espíritu habló a mi corazón y me dijo, sembrando semillas de amor. Oh, wow. Y yo me quedé, wow, ¿cómo? Y me lo dijo otra vez, sembrando semillas de amor. Y yo dije, ok, Señor. Como yo hablo con el Señor así, porque cuando hablamos con el Señor tenemos que tener esa confianza. Exacto, seguro. Esa confianza con Él. Amén, amén. Respeto y confianza. Amén. Hablar con Él. Y yo le dije, bueno, Señor, sembrando semillas de amor. Usted me dio el tema o el lema, usted me lo dio. Yo le entiendo que esto viene de usted. Ahora yo necesito que usted me dé la palabra. La palabra con cual nosotros vamos a expandir este ministerio. Y el Señor me dio la palabra, 2 de Corintios 13, versículo del 4 al 7, que habla del amor. ¿Me entiende? Y ahí habla, sabemos lo que dice ahí del amor, hermano, gloria a Dios. Y yo rápido dije, ok, Señor, terminé de orar, fui donde mi esposo, y ahí mi esposo empezó, porque él es bueno con la computadora. Computer, sí, él es bueno y eso. Y ahí el Señor, le digo, hermano, gloria a Dios, que verdaderamente cuando uno cree en el Señor firmemente, el Señor empezó a darnos todo gratis. Wow. Gratis para ese ministerio. Que al principio hubieron oposiciones, sí. Porque cuando Dios va a dar algo, Satanás se va a levantar. Es verdad. Él se va a levantar. Yeah. Pero ¿qué pasó? Gloria a Dios. Como yo sabía que había sido el Señor el que me había hablado, yo dije, yo voy a poner todo en tus manos, Señor. Y el Señor empezó a bendecir este ministerio. Empezó a abrirnos caminos. Empezó a traer personas que nosotros no conocíamos. El Señor empezó a traer personas, que trajo una persona que fue el que nos hizo las camisas para el ministerio gratis. Bueno, lo que no hizo el Señor. Y eso es lo que hace el Señor cuando verdaderamente nos ponemos en las manos. Porque la palabra dice que estamos caminando por fe y no por vista. Y no por vista.
Porque si estuviéramos caminando por vista, viéramos todo negativo. Pudiéramos dudas. Es verdad. Pusiéramos tantas cosas negativas. Pero cuando estamos caminando, aleluya, por fe, vemos todo positivo. Esa es mi fe. Yo veo todo positivo. Aún de lo negativo, yo veo todo positivo. Si pasa algo negativo, Señor, usted se va a glorificar. Exacto. Algo está pasando porque en lo negativo usted va a hacer lo positivo. Y de hasta ahora, después, cuando comenzamos, esto fue en abril, cuando empezó todo esto, nosotros salíamos aún a las calles. Nosotros empezamos en nuestra casa a predicar la palabra del Señor por Facebook y todo. Después el Señor nos sacó a las calles. A las calles. A predicar su palabra a las calles. Llevábamos la palabra y todavía lo hacemos. Lo que pasa es como con todo invierno, pero todavía lo hacemos. Cuando el Señor nos sacó a las calles, nos sacó a llevar su palabra, llevábamos alimentos, comida, y la gente se sentaban allí porque íbamos a un lugar donde había muchos homeless, deambulantes, íbamos ahí. Y eso se llenaba. Íbamos todos los sábados, de las 12 para abajo. Y eso se llenaba ahí. Y los que nos conocían ya, que eran, venían y traían más gente. Y digo que el Señor se glorificó de una manera especial. Y todavía sigue glorificándose el Señor. Yo no puedo quejarme del Señor. Él ha sido más que bueno. Él nos ha abierto puertas donde nosotros ni pensábamos. Pero eso es lo que hace el Señor. Por eso yo le digo a ti, hermano, a iglesia, gloria a Dios, aleluya, que confíes en el Señor. Que el Señor te prometió algo, espéralo. Aunque se tarde, la palabra dice, aunque se tarde, va a llegar. Porque el Señor, gloria a Dios, lo dice en su palabra, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si el Señor habló, espéralo. Espéralo que va a llegar. Pero es a su tiempo. Porque el tiempo del Señor es perfecto. A veces cuando Él nos promete algo, pues queremos que las cosas sean ahí rápidas. A la prisa. A la prisa. A nuestro conveniente. Sí, no queremos esperar. No queremos esperar. No queremos esperar. Y cuestionamos al Señor. Señor, usted me habló hace un año y no veo nada. Amén. Es que si ponemos la mirada porque nosotros podemos mirar de aquí a allá. Exacto. Pero el Señor va más allá. Va más allá. El Señor ve más allá. Entonces hay un proceso, hay una preparación. Si el Señor nos va a dar algo grande, Él tiene que prepararnos. Exacto. Y si nos dejamos que Él nos prepare, porque muchas veces el Señor quiere pulirnos por algún lado y nosotros como que nos incomoda. No queremos que el Señor trabaje en esa área. No, el alfarero quiere trabajar en toda nuestra área. Amén. Porque como dije, tú y yo podemos ver hasta aquí, pero el Señor, antes de mandarnos a otro lugar, Él tiene que perfeccionarnos. Él tiene que sacar lo que a Él no le agrada, que puede estar en nosotros. Amén. Entonces, para Él poder abrir puertas. Y muchas veces cuando el Señor nos abre la puerta, pues tenemos que tener cuidado también. Porque no a todos se le dice sí, o no a todos se le dice amén. ¿Me entiende? Por eso cuando yo tuve el privilegio de hablar con usted, yo dije, llame a mi pastor, le voy a dar el teléfono de mi pastor para que usted hable con mi pastor. Exacto. ¿Me entiende? Porque tenemos un pastor de pastores, pero por eso él puso pastores y pastoras para que nos dijeran como ovejas. Porque yo no puedo venir, darle sí a usted, sí, y venir aquí. Entonces, eso es desobediencia. Sí, porque está en desobediencia. Estoy en desobediencia, seguro que sí. Entonces, el Señor no va a respaldar su palabra. Es verdad. No me va a respaldar a mí, Él va a respaldar su palabra. ¿Me entiende? Porque la palabra del Señor va a ser a lo que Él la va a mandar. Pero yo estoy en desobediencia. Amén. ¿Me entiende? Pero qué lindo que el Señor, cuando confiamos verdaderamente en Él y nos ponemos en sus manos y verdaderamente creemos. Verdaderamente creemos. Eso es la fe, eso es lo que hace la fe. ¿Me entiendes? Porque cuando el Señor, conocemos la historia de Job. Un hombre que el Señor lo describe temeroso, apartado del mar. Que tuvo que pasar ese proceso. Un proceso que ninguno de nosotros hemos pasado. Y yo digo que él sí que pasó por mucho. Sí. Que lo que nosotros estamos pasando no es nada. No se compara con lo que él pasó. No se compara. Imagínense perder todos sus hijos en un día.
la riqueza, los animales, perder todo eso. Más La piel que se le piel, estaba cayendo. sí, Wow. todo. Que Y dijo se mantuvo. la mujer también que dijo, todavía tú guardas tu integridad, maldice tu Dios y Y muere. muere, sí. Wow. Más los amigos que también. Amigos como ese que nosotros siempre decimos, amigos como eso. Que no los quiera. Sí, y eso es una En historia serio. Amén. de poder. Amén, amén. La historia de Job es una historia de fe, Ay, yo sé. de poder. Porque él mismo lo dice en el último capítulo, Job 42, él dice, de oídas te había oído, Te vi oír. pero ahora mis ojos te pueden ver. O sea, que Job había oído del Señor. Exacto. Él había oído, pero no lo conocía. Ujú. ¿Me entiendes? Pero como el Señor habla de Job, porque el Señor es el que escudriña las mentes y los corazones. Mi corazón. Era un hombre íntegro. O sea que él, aunque él había oído del Señor y no lo conocía así, tú a tú, que se puede Amén, decir, amén. él temía del Señor. Amén. Bueno. Entonces cuando él dice, ahora mis ojos te pueden ver, porque él pudo ver la mano de Dios en su aflicción. Amén. Él pudo ver la mano de Dios en el momento más difícil de su vida. Job pudo ver la mano de Dios cuando todos le dieron la espalda. Cuando todos le dijeron, aleluya, como dijo a usted, su esposa, todavía sigue íntegro. Todavía le crees a tu Dios. Maldícelo y muérete. Y muérate. ¿Me entiendes? Los amigos que vinieron en vez de darle una palabra de esperanza, de ánimo, lo que estaban diciendo que a lo mejor él pecó, que por eso le vino eso a él. ¿Me entiendes? Pero la fe de Job no menguó. Él se mantuvo ahí. ¿Me entiendes? Que el Señor lo tuvo que llamar a capítulo. A Job. Y le dijo, cíñete. Y ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú? ¿Me entiendes? ¿Dónde estabas tú? Y yo digo que Job tiene que haber estado temblando. No, imagínate. Cuando el Señor le dijo eso. Tiene que estar temblando. ¿Me entiendes? Pero qué lindo que el Señor, por la integridad de Job, por el temor, por el amor a Dios, el Señor le dio más de lo que tenía. Ay, sí. Y eso es lo que hace la fe. Exacto. La fe, cuando viene ese momento, porque van a llegar momentos, el Señor nos lo dice en su palabra, que van a llegar momentos a nuestra vida, va a llegar la aflicción, va a llegar el dolor, va a llegar la enfermedad. Pero sobre todo eso, Él quiere que nosotros tengamos esa fe en Él, que confiemos en Él, no importando lo que esté pasando. Y tristemente muchas veces nos llega una noticia mala, inesperada. Entonces como que nos ponemos como que no sabemos para dónde ir, para correr, a quién preguntar, ni nada. La mente se nos turba. ¿Me entiendes? Amén. Porque nos pasa todo. Exacto. Pero qué lindo cuando recapacitamos y decimos, espérate, si yo tengo al Dios Todopoderoso, si yo tengo al Dios que todo lo puede, si yo tengo al Dios que abrió el mar rojo, si yo tengo al Dios que en el desierto le suplió, aleluya, agua de la peña a su pueblo, si yo tengo al Dios, gloria a Dios, aleluya, que suplió carne, si yo tengo al Dios Todopoderoso, ¿para qué yo? Por eso el Señor se lo dijo a Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Que vaya. Amén. Y eso es lo que hace la fe. La fe, aunque no ve oposición, no ve la oposición. La fe lo que ve son las promesas del Señor. Si llegó la enfermedad, no, la palabra a mí me dice en Isaías que el Señor llevó en la cruz todas mis enfermedades. Si llegó la aflicción, el Señor dice, gloria a Dios, aleluya, que Él las dominó todas. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que entender que no toda la fe de todo el mundo va a estar a 100. No va a estar a 100. Eso es así. ¿Me entiendes? Pero a través de un testimonio, a través de una palabra que uno le dé a una persona, porque muchas veces nosotros no sabemos por lo que está pasando usted, su esposa, la familia, el hermano, el pastor, no lo sabemos. Pero somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y Él sabe lo que cada uno de nosotros está pasando. Y con un testimonio o una palabra, uno levanta el ánimo, la fe del hermano o la hermana. Porque a veces vemos al hermano o a la hermana que un día está todo contento, en fuego, como se dice, y al otro día viene. Nosotros no podemos cuestionar. Exacto.
Nosotros lo que hacemos, le damos una palabra de esperanza. Estoy contigo aquí, estoy orando por ti. Sigue hacia adelante. Las predicaciones que se dan, los mensajes que se dan, que son positivos para aquellas personas que a lo mejor en estos momentos alguien está pasando por un momento difícil. A lo mejor alguien en estos momentos la fe le está menguando. Exacto. Y a través de este mensaje, a Dios sea la gloria y la honra en todo momento. Esa persona dice, wow, pero si la hermana está diciendo que a través de su prueba, a través de que ella tuvo que dejar de trabajar, pues el Señor le ha suplido, si lo puede hacer con ella, lo puede hacer conmigo. Exacto. Entonces déjame poner mi fe en el Señor. Amén. Porque a veces ponemos la fe en el hombre. En el hombre fallamos. Y le fallamos al Señor. Amén. Porque entonces le estamos quitando la gloria a Dios. Amén. Y Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Me entiendes? Porque si yo estoy enferma y voy a donde el médico y el Señor es el que me sana, pues el médico fue el que me sanó. El médico, porque me dio este medicamento me trabajó. No, siempre digo que el Señor tiene el control de todo. De todo. La palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en el que Él habita. Amén. O sea que nosotros le pertenecemos al Señor. Muchas veces no sabemos por qué pasan las cosas, pero es que Dios tiene el control. Muchas veces no podemos aceptar, gloria a Dios, que el Señor quiere que pasemos por ese proceso. Porque ese proceso nos va a madurar. Exacto. Ese proceso va a hacer que tu fe y la mía crezcan. ¿Me entiendes? Ese proceso va a ser, si tú y yo no menguamos en la fe, si tú y yo no retrocedemos, va a ser que Dios abra puertas. La palabra dice que Dios no nos da carga que no podamos llevar. ¿Me entiendes? El Señor sabe lo que hace con cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Y cuando yo tuve esa situación, que pasó todo eso, pues yo estaba contenta. Porque yo le dije, wow, Señor, ahora yo puedo ver que verdaderamente usted es un Dios que promete. No que lo había dudado, pero que pude ver con mis ojos la gloria del Señor. Pude ver, gloria a Dios, aleluya, que verdaderamente lo que Dios habla se cumple. Amén. Pero tenemos que poner la fe en Él. Una fe que no puede menguar. Una fe que porque a veces cuando el Señor nos pasa por un proceso y nos da la victoria, pues estamos gozosos. Porque el Señor, pero tenemos que prepararnos. Exacto. Porque Satanás no se va a quedar tranquilo. ¿Me entiendes? Entonces, si usted y yo pasamos el primer proceso, tenemos que ir delante del Señor. Señor, gracias, dame la fuerza y la fortaleza, porque yo sé que Satanás no va a estar tranquilo. Y va a venir con algo más fuerte. Y por eso necesitamos esa conexión con el Señor, esa relación con el Señor. Nuestra fe tiene que estar basada solamente en el Señor. El Señor, gloria a Dios, mismo lo dice en su palabra, maldito el hombre que confía en el otro hombre. ¿Me entiendes? Pero Dios está hablando de hombres, aleluya, pero no, Él está hablando de hombres y mujeres que ya tienen su fe en el Señor, puesta en el Señor. Y qué lindo cuando podemos hablar de testimonio de cuando Dios nos ha sanado de alguna enfermedad, que el Señor ha abierto puertas, que el Señor ha sanado a lo mejor al esposo o a la esposa de alguna enfermedad, que el Señor ha cuidado a nuestros hijos de accidentes. ¿Me entiendes? Entonces, eso es la fe, lo que hace el Señor con cada uno de nosotros cuando verdaderamente nosotros le creemos al Señor en todo momento. Y disculpando que interrumpa, como estamos hablando de testimonio, ¿verdad? Yo una vez escuché un testimonio de un muchacho, ¿verdad? Que ese muchacho pasó un accidente, ¿verdad? Entonces, ese muchacho cayó en silla de ruedas. Entonces, él se metió a la iglesia y estaba buscando del Señor y cosas así. Pero es como siempre decimos, que la gente piensa que pueden engañar al Señor. Se engaña a uno mismo, porque el Señor le escudriña la mente y el corazón. ¿Entiendes? Nosotros mismos nos podemos engañar o lo que sea, pero a Dios no. Pues esa persona, ¿verdad? Estaba en la iglesia y cosas así. Entonces vino un evangelista. Entonces le dijo al muchacho, ¿tú crees que el Señor te puede sanar? ¿Tú tienes fe que el Señor te puede sanar? Y él dijo, sí, yo tengo fe. En el nombre de Jesús, tú te vas a ponerte de pie. Ahora mismo. Y entonces el evangelista dijo, vamos todos en pie, vamos a clamar. Este muchacho se va a poner de pie.
de esa silla de ruedas. Y todo el mundo empezó a clamar al Señor. ¿Y tú sabes qué? Que el Señor le hizo un milagro. El muchacho se puso de pie. Pero ¿qué pasa? Que rápidamente el enemigo le prendió la mente y vino una venganza que él quería vengarse, porque él quería coger la venganza cuando estuviera sano de los pies. Y rápido pensó en esa venganza. Ahí mismo cayó de nuevo, porque ya el Señor sabe. Y entonces él mismo lo confesó, que él se vio y ya tenía en su mente el otro día de coger el muchacho que le hizo daño a la familia y matarla. ¿Ves? El Señor conoce todo, la mente y el corazón, y es como tú dices. A veces nos engañamos nosotros mismos. Sí, no, exacto, por eso, ¿me entiendes? Porque si yo, es como si, yo digo, si yo tengo mi fe en el Señor, pero el Señor sabe mi corazón. Exacto. Y mi pensamiento. Amén. ¿Me entiendes? Y hay muchas personas que son así, que creen que pueden burlarse del Señor. Amén. El Señor conoce todo. ¿Me entiendes? La palabra lo dice, no está la palabra en mi boca todavía y ya tú la sabes. Él la sabe. Él la conoce, eso es el entendimiento del Señor. Y hay personas que están buscando del Señor por bendición, para que el Señor los bendiga, pero no están buscando al Señor verdaderamente. Entonces, el Señor no va a trabajar así. ¿Me entiendes? El Señor trabaja con un corazón contrito y humillado verdaderamente. ¿Me entiendes? Entonces, podemos ver en estos últimos tiempos como hay muchas personas que están viniendo a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo que está pasando. No porque verdaderamente están arrepentidos. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos buscar al Señor por conveniencia. No podemos buscar al Señor para que el Señor me supla mi necesidad, y cuando el Señor en su misericordia la suple, pues le doy la espalda al Señor. ¿Me entiendes? No, porque Dios no puede ser burlado. Porque la palabra dice que todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Eso es lo que va a cosechar. Entonces, si yo pienso que yo puedo engañar al Señor, estoy muy equivocada. ¿Me entiendes? Yo puedo, como usted dijo, yo puedo engañar a lo mejor al pastor, al hermano, a la hermana, pero Dios no puede ser burlado. ¿Me entiendes? Porque tarde o temprano el Señor va a sacar todo lo oculto a la luz. Y como usted dijo en ese mensaje, el Señor rápido. ¿Me entiende? Porque ya él conocía que el muchacho sí creía en él. Él creía que el Señor lo podía levantar. Sí, seguro que sí, lo creyó. Pero lo que él no confesó, ya el Señor lo sabía. Ya lo sabía. ¿Me entiende? Entonces el Señor dijo, no, espérate, yo lo voy a volver a poner donde en la silla de ruedas, y él tuvo que confesar. Porque tenía la maldad en su corazón. Él quería venganza. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿me entiendes? Porque el Señor no puede ser burlado. ¿Me entiendes? Entonces, la fe es algo que nos lleva más al Señor, más cerca del Señor. Porque si yo me pongo a orar con el Señor, yo tengo fe que Él me va a oír. Yo tengo fe que Él va a estar ahí. Yo tengo fe que lo que yo le pida, si es su voluntad, si no es para que me vaya a hacer daño, Él me lo va a cumplir, pero es a su tiempo. Es a su tiempo. Y cuando pasó toda esta situación, como yo dije, habían personas que se estaban burlando de nosotros. Hubieron personas que dijeron que yo me levanté del otro lado de la cama, que yo estaba loca. Y yo puse todo en las manos del Señor. Yo dije, bueno, Señor, usted, yo sé y yo estoy segura 100% que fue usted. Entonces, cuando el Señor empezó a suplir todo lo que era necesario, pues a estas personas no le quedó más nada que, para Dios sea la gloria y la honra, unirse a nosotros. ¿Me entiende? Y darnos lo que el Señor le decía que nos dieran. Y yo siempre le doy la gloria y la honra al Señor, porque yo no soy una persona que, si el Señor me habla a mi corazón, yo no soy una persona de rápido ir y hacerlo. No, yo tengo que, confírmame, Señor. Esperar la confirmación. Esperar la confirmación. De Dios. Amén. Porque tenemos que tener cuidado también, porque Satanás también habla. Pero cuando uno sabe distinguir la voz de Dios y de Satanás, pues entonces uno dice, Señor, yo sé que esto fuiste tú. ¿Me entiendes? Y cuando pasó esto, yo tranquila, me quedé tranquila. Y mira, nosotros salíamos, y cuando llegábamos a nuestra casa, habían cajas de comida al frente de la puerta.
Habían cajas de comida al frente de la puerta de nuestra, de nuestra casa. El Señor supliendo. Sí, el Señor supliendo. Wow. Y las personas, y una cosa, que yo soy una persona muy seria con las cosas del Señor. Para que no hubieran después, que se pusieran a hablar o algo, nosotros tomábamos retratos de lo que las personas traían. Exacto. ¿Me entiendes? Y salíamos y dábamos todo eso para que personas vieran que estábamos dando lo que ellos traían. ¿Me entiendes? Porque siempre van a haber personas que van a tratar de hablar y dañar las cosas del Señor. Y yo no me preocupaba tanto por mí, porque yo decía, bueno, Señor, pero el nombre del Señor, yo no quería que fuera pisoteado. Exacto. O algo. ¿Me entiendes? Y nos cuidamos mucho de eso. Y todavía le doy gracias a Dios que cuando en Buffalo nieva o algo, pues no podemos salir a la calle, pero hay vecinos que necesitan oír la palabra del Señor, que necesitan comida. Donde yo vivo es una comunidad que hay muchas personas en la calle, hay muchos usuarios, ¿me entiendes? Entonces, yo no le pido al Señor, Señor, heme aquí para que el Señor me lleve a otros estados ni nada. No, yo quiero aquí, envíame a mí aquí a la comunidad, al vecino, ¿me entiendes? Y yo y mi esposo hemos trabajado en la calle. Qué bueno, y hemos orado por personas en la calle, porque no nos avergonzamos de eso. ¿Me entiendes? Si nos piden oración en el lugar donde sea, oramos. Exacto. No, es que no se le puede negar a nadie. No se le puede negar la oración a nadie. Exacto. Un plato de comida tampoco se le puede negar a nadie. Y yo le doy siempre la gloria al Señor y yo se lo digo a mi esposo, wow, de verdad que el Señor ha sido más que bueno. Porque nosotros somos inmerecedores de las bendiciones del Señor. Pero a Él le place bendecir a sus hijos y a sus hijas. Exacto. ¿Me entiendes? Y cuando sucedió eso, pues yo le dije, Señor, yo estoy en tus manos. Yo estoy en tus manos, ayúdanos, porque la gente siempre van a querer decir algo en contra. Pero más, mientras la gente hablaba por un lado, por el otro lado el Señor suplía todo. Me bendecía. Me bendecía. Amén. Nos bendecía. Wow, tremendo. Nos bendecía. Y yo decía, wow, Señor, gracias. Gracias porque usted es el único que se lleva la gloria y la honra. Nosotros no tenemos, nosotros decíamos, nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor, solamente en hacer su voluntad. Y eso, y el Señor nos permitió dar campañas en la calle con diferentes iglesias. Nos permitió, ¿me entiendes? Y vinieron personas, almas a Cristo, ¿me entiendes? Una vez tuvimos un encuentro que fuimos allá a predicar y a llevar comida a un lugar y estábamos ahí y vino una persona bien alta y bien grande. Y mi esposo era el que estaba hablando y eso. Entonces la persona le dice a mi esposo, era un americano, le dice, usted venga acá. Y mi esposo fue donde él y lo miraba así. Lo miraba así. Ay, y él le decía a mi esposo, tú eres uno de los que predica juzgando. Oh, wow. Y mi esposo lo miraba y bajó la cabeza y él empezó a orar al Señor. Y le dijo, Señor, estoy haciendo tu voluntad, estoy predicando. Guárdame y protégeme. Y mi esposo le dijo, no, yo no soy lo que predico, ¿cómo se dice? Duro. Yo predico la verdad. Y Cristo es la verdad. Yo no soy quien para juzgarte. Yo solamente estoy aquí. Si tú quieres una oración, oramos por ti, te damos comida, pero yo voy a seguir predicando la palabra del Señor. Exacto. Nosotros vimos, porque estaba en un grupo que estaba como ese hombre se echó a llorar al hombro de mi esposo. Oh, wow. Se echó a llorar y él me dijo, gracias, porque tú me diste la palabra clave. Tú no eres quien para juzgar. Porque yo soy uno, él estaba diciendo a mi esposo y nosotros que estábamos ahí, estábamos oyendo, que yo he visto otras personas que lo que se pasan es juzgándome. Él vivía en las calles y era usuario. Y me estaban diciendo que si yo no me convertía, que me iba a ir al infierno, que si yo no me convertía, que no iba a salir de las calles. Bueno, lo maltrataron, en otras palabras. Lo hirieron.
Entonces nosotros no estamos aquí para herir a nadie. Exacto, exacto. Nosotros estamos aquí para ser un ejemplo como Jesús hizo. Mm. Él no se defendió cuando lo maltrataron, Ujú. cuando lo juzgaron. Él no se defendió, sino él amaba. Él dijo en su palabra, yo no vine para que me sirvieran, yo vine a servir. A servir. Y eso es lo que el Señor quiere que su iglesia haga en estos últimos tiempos, que seamos servidores, que sirvamos, Amén. que aunque nos juzguen, nos señalen, sigamos haciendo la voluntad del Señor. Sí, eso es lo que el Señor quiere. Imagínate que hagamos la voluntad, pero tú tocaste un punto ahorita bien importante, ¿verdad? Que hay a veces que las personas piensan también que estos caminos son fáciles, porque estos caminos, a veces el Señor te tiene que pasar por un proceso, te Sí, tiene que pasar por el desierto para probarte, a ver, porque acuérdate que el oro tiene que ser probado por el fuego. Y exacto. así es el Señor que nos ha probado a nosotros. Hay a veces como cristianos que queremos todo fácil, queremos todo el tiempo las bendiciones, Ujú. pero yo digo que hay que también coger la otra parte también, porque Sí, cuando vienen situaciones que son fuertes, ahí es que tenemos que agarrarnos más del Señor, porque hay personas que deben coger, someterse a Dios, lo que hace es que como que se echan para atrás, sí. se echan para atrás y entonces pegan a cuestionar al Señor. Señor, pero ¿por qué? Que si estos y los otros quieren las cosas a su forma. No, todo es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y así yo digo, ¿verdad? Que así hay gente que en estos tiempos, yo digo que el evangelio de antes es muy diferente que el de ahora. En que la palabra del Señor es la misma, porque el Señor no Amén. cambia su palabra, el Señor sigue Amén. siendo Dios y sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Pero quiero decir que el tiempo, que estoy hablando como para los 90, por allá, que era muy diferente que ahora. Ahora todo el mundo quiere ser pastor, nadie quiere ser oveja. No, Y entonces lo que hay es un conflicto, una guerra entre los mismos hermanos exacto. de la iglesia. A veces yo veo esas cosas siervas y el corazón como que se me quiere romper. Ujú. Porque en deben estar unidos, estamos desunidos. Entonces uno tira para allá, otro tira para acá. Entonces cuando hacen campaña, esperan por lo menos ver el pastor de aquella esquina en esa iglesia, pero no lo ve, No, ¿verdad? Y entonces el Señor ve todo eso. Y entonces todo eso se va acumulando. Todo sí. eso se va acumulando. Y entonces el Señor lo tiene en su libreta, todo eso apuntado. Ujú. Dice que cuando vamos a comparecer allá arriba, porque ahí va a comparecer todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo, Sí, hasta el mismo diablo va a estar ahí. sí, se nos olvida. Se nos El mismo olvida. Satanás va a estar ahí. Y todo el mundo. Y entonces lo más curioso es que, no sé, porque yo no creo, que va a haber unos visuales que el Señor te va a presentarte cómo tú eras en el mundo, cuando estuviste en este mundo terrenal, Ujú. cómo tú eras, tu vida, cómo tú, ¿verdad? Y entonces ahí que va a ser juzgada a las personas, ¿verdad? Y qué lindo que podemos escuchar esa voz que yo las quiero escuchar, que diga, en lo poco fuiste fiel, En lo en lo mucho. mucho te pondré. Amén. ¿Verdad? Qué lindo. Entra en tu gozo de tu Padre Celestial, pero cuando te digan hacedor de maldad y Ujú. sea arrojarlo el fuego. Y yo digo, Dios mío, cuídanos, cuídanos, porque yo estaba hablando con un muchacho ayer, estaba aquí, y yo le decía que hay a veces que el Señor permite que nos deslicemos, tú sabes, como que nos Sí. deslicemos, porque hay a veces que nos olvidamos de donde el Señor nos sacó Así es. y nos quedamos, queremos hacer como Nosol, que se engrandeció, que Ujú. decía, esto fue lo que yo hice. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Lo bajó de esa nube, lo puso Exacto. como los animales a comer pasto. Ujú. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Que porque se creen que el Señor le da todo y entonces ellos quieren se olvida dónde el Señor Sí. los sacó. Y como yo siempre digo, todavía nosotros tenemos los pies puestos en esta tierra. Mira, somos propensos a fallar. Exacto. Yo soy uno que le pido 24/7 perdón al Señor. O sea, le tengo que pedir perdón al Señor porque hay tantas diferentes maneras de ofender al Señor. Así es. Una vez, para más decirte, por muchos años atrás, una persona dijo, que aquellos que mienten, que si esto, y yo le digo, varón, perdóname, pero en la Biblia me enseña a mí que todo hombre es mentiroso. ¿Tú entiendes? Hay a veces que para nosotros quedar bien delante de una persona tenemos que mentir, Mm. pero
Y después dice, no, que si menterita amarilla, no, para el Señor todas son Todo. iguales. Exacto. Todas son iguales. Y yo digo, ¿verdad, Señor? Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame, dame fuerza, porque ya a veces como ser humano nos deprimimos, nos sentimos a veces como ya que queremos soltar los guantes, ya no queremos pelear, pero qué lindo que el Señor, ¿verdad? Está ahí. Exacto. Siempre el Señor está ahí y el Señor nunca abandona. El Señor No. siempre está ahí. Los que nos abandonamos al Señor somos nosotros. Es igual que el Señor cuando estuvo en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que Él dijo? Padre, que puso su mirada arriba, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? El Padre no lo desamparó. Exacto. El Padre lo dejó por un momentito, a ver, pero el Señor estaba ahí. Y así está el Señor con nosotros. El Señor nunca nos deja solos. Y hay a veces, ¿verdad? Que yo siempre consejo a mis amistades, le hablo del Señor, ¿verdad? Porque la palabra dice que hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y más en estos tiempos, aunque te llamen loco, aunque te llamen fanático, hay que llevarle la palabra al Señor. Sí, no hay que seguir predicando Hay la palabra que del seguir Señor. predicándola. Eso es lo de la iglesia. Exacto. La palabra lo dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Entiende? Eso es la comisión que el Señor le dejó a la iglesia. Exacto. Pero como usted dice, somos un cuerpo en Cristo, Exacto. pero estamos todos tirando de Exacto. sí. Está entrando mucho el celo, la envidia. Amén. Que si el Señor Amén. levantó a la hermana y ahora es pastora, que si es pastor, que Exacto. nosotros tenemos que alegrarnos. Exacto. Tenemos que alegrarnos. Porque el Señor levantó a la hermana y no a mí. Yo tengo que examinarme. Exacto. Yo tengo que examinarme a ver qué es lo que está pasando conmigo. Amén. Pero hay muchos, mira, hay mucho celo y envidia Demasiado. en el cuerpo de Cristo cuando deberíamos estar unidos. Exacto. Porque eso es lo que quiere el Señor, que su iglesia esté unida. El Señor Amén. no viene a buscar dominaciones. Exacto. El Señor viene a una iglesia que esté limpia, Sin mancha y sin mancha, segura y en santidad. Exacto. Entonces, eso es otra cosa que la palabra, que mucha gente se cree que esa palabra santidad es muy grande para muchos. No, la palabra santidad es separarnos de todo lo que a Dios no le gusta. Entonces, Exacto. yo a veces me siento y hablo con el Señor, le digo, Señor, pues, si yo digo, voy a usarme a mí como ejemplo, si yo digo que yo soy una nueva criatura, segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si yo digo que yo soy criatura nueva, pero veo que el Señor levanta al hermano a la hermana y cojo celo, entonces no soy una nueva criatura. Exacto. Porque la nueva criatura ama. La nueva criatura obedece. La nueva criatura es servidora. Amén. Entonces, tristemente, estamos viendo en los últimos tiempos que hay mucha hipocresía. Y es triste decirlo, pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Hay mucha hipocresía en el cuerpo de Cristo. Es la verdad. Yo puedo estar aquí predicando la palabra del Señor, pero soy una hipócrita cuando salgo para afuera y veo a alguien y que me está pidiendo por lo menos algo para comer y se lo niego teniéndolo. Exacto. Eso es hipocresía. ¿Me entiendes? No, si yo digo que yo soy hija de Dios, yo tengo que ser como Jesús. ¿Me entiendes? El Señor nos lo dice que para nosotros ser hijos de Él tenemos que amar a nuestro prójimo. Y yo voy más allá, tenemos que amar a nuestro enemigo. Exacto. Porque la palabra lo dice que tenemos que amar a los que nos ultrajan, a los que nos señalan, a los que nos quieren muertos, tenemos que amarlo. Porque yo siempre lo digo, el mejor ejemplo del amor fue Jesús. Exacto. Fue Jesús. ¿Me entiendes? Y él tenía los seduceos, los fariseos que querían matarlo. Él lo sabía. Él lo sabía, pero nunca se defendió. Él nunca se puso a pico como hacemos nosotros a veces cuando nos dicen algo. Que nos ponemos a pico. No, tú me dices, yo te digo. Tú me dices, yo... No, el Señor no. No, y a veces tú tienes que pisarle el callo para que tú veas, a veces, para probarlo a ver si es cristiano. Sí. De ahí se quita el suéter, vamos a pelear. Sí, hemos oído eso. Ay, si me hubiera cogido cuando yo no... Ya ahí le fallaste al Señor. Porque entonces tu mente todavía está en la vieja criatura. Exacto. ¿Me entiendes? Porque una nueva criatura se somete como el Señor dijo que nos sometamos. Porque Él dice, sean como yo, manso y humilde de corazón. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que coger el ejemplo de Jesús. ¿Me entiendes? Porque nosotros estamos representándolo aquí en la tierra. Exacto. Somos una iglesia que estamos representando a Jesús aquí en la tierra y muchas veces se nos olvida. Nos hacen algo y salimos corriendo.
y le echamos la culpa al pastor, a la pastora, a la iglesia. Ah, yo me fui porque el pastor, porque la pastora, porque la hermana. No, ya ese pensamiento de salirnos, de salir corriendo, ya estaba ahí. Exacto. No podemos, tenemos que ser, yo siempre lo digo, tenemos que ser responsables por nuestros propios hechos. No podemos culpar a más nadie. Tenemos que nosotros verdaderamente ser sinceros. Ya me fui porque me dio la gana de salir. Exacto, ser sincero con Dios. Ser sincero con Dios porque Dios conoce por qué yo me fui. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, la fe, hermano, yo sigo hablando de la fe. La fe nos ayuda, nos aplaca. Amén. Porque a veces estamos así descuidados y llega un pensamiento, le damos la cabida a ese pensamiento. No, tenemos que reprender ese pensamiento ahí rápido. Porque, acuérdese, tenemos un enemigo. El único enemigo que usted y yo tenemos es Satanás. Exacto. No más nadie. No más nadie. Pero a veces, pues, vemos al pastor como nuestro enemigo, vemos la hermana como nuestra enemiga. No, eso no es así. El Señor lo dice en su palabra. ¿Me entiendes? Que anda un león rugiente. Como león rugiente, porque no es león. Buscando a quien devorar. Y tristemente ha devorado a muchos, aún dentro del cuerpo de Cristo. Exacto, ha devorado a muchos. ¿Por qué? Porque se han descuidado en la oración, se han descuidado en el ayuno, se han descuidado en la palabra. En la palabra. Y entonces se descuidan también en la fe, porque vienen a hablarle y todo lo creen. Todo lo creen. Y no, la fe no hace eso. La fe cree en lo que Dios dice. Aunque veamos lo negativo, aunque nos ven, no, la palabra me dice. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás sabía quién era Jesús. Exacto. Él sabía. Y la cosa es que el Señor, cuando él tentó a Jesús, Jesús le habló por la palabra, pero él también le habló la palabra. Exacto. Y a veces nos olvidamos que Satanás sabe la palabra. Exacto. Mejor que usted y yo. Él la sabe. Exacto. Mira lo que pasó en el Edén. Con Eva. Le dijo media verdad. Le engañó. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que distinguir la voz de Dios y la voz de Satanás. Porque por muchos estar escuchando la voz del diablo, el Señor lo reprenda, han caído. Sí, que eso es lo que le crea es confusión. Sí. Y entonces mucha gente piensa que hay que tener cuidado mucho con la lengua, porque también Satanás habla lengua. Y entonces por eso es que hay mucha gente que están hoy en día, que fueron cristianos, ¿dónde están? Afuera. Están confundidos, ¿entiendes? Por una mala, a veces le hacen como ¿cómo te digo? Una mala profecía. Entonces, es como yo digo, el mejor profeta, míralo ahí. La Biblia. La Biblia. O sea que tú no tienes que ir detrás de hombre a buscar una profecía, porque acuérdate, está el enemigo, y el enemigo usa a esa persona, y entonces te trae una palabra y cosas así, y entonces tú te confundes. Entonces, pues, hay que ser sabio. Tú puedes coger la profecía, pero sabiamente te entierra en tu aposento alto y le pide a Dios, Dios, si esto es tuyo, esto se va a dar. Pero tú esperas en Dios y tú ves que eso pasa y esto no es de Dios. No es de Dios. Y entonces hay mucha gente hoy en día que tú los ves afuera. Gente que eran evangelistas, y pues están confundidos. Entonces vino el enemigo, ¿qué pasa? No le dio obra y se lo llevó. No, porque te lo digo por experiencia, porque conozco muchos que se perdieron. Sí, no, sí, tristemente. Es tristemente. Porque como le dije, Satanás usa mucho. Exacto. A mucho porque él sabe la Biblia y hace promesas y la gente se cree que es verdad. Exacto. Y se cansan esperando y dicen, pues, y se van. ¿Entiendes? Pero cuando Dios habla, él promete. Cuando él promete, él va a que esa promesa que él hizo se cumpla. Exacto. Pero es que muchas veces no queremos esperar. Que el Señor me promete hoy que yo voy a ser pastora, ya mañana tengo el altar hecho, busco un lugar para abrirlo. No, eso es un proceso. Eso es un proceso. No todos los pastores que Dios ha llamado tuvieron que pasar por muchas lágrimas. Exacto. Por muchas lágrimas. Por muchas lágrimas. Entonces hoy en día vemos que Dios dice, me dice a mí que voy a ser pastora, pues ya,
coge el maletín, pastor, me voy porque el Un Señor gabán, me... una chalina y fue. Sí, entonces después, cuando cae en vergüenza, A ver. ya es demasiado tarde. Entonces, cuando lo mandan para allá a hacer obra misionera, para Haití, para esos sitios, dice, ay, no. No quieren ir, no quieren No ir, quieren. quieren ir En la loza, en la loza. la loza. Pero digo que cuando A Dios ver. llama, Él prepara. Exacto. Él prepara, porque si te llama para pastor, evangelista, misionero, maestro, profeta, Él te va a preparar. Exacto. Porque Él sabe. Amén. Él sabe que esos 5 ministerios no son fáciles. Ninguno. Y más del pastor. Y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos que mientras más cerca está la venida del Señor, Satanás va a atacar mucho a los pastores en desánimo. Exacto. ¿Me entiendes? A lo mejor en enfermedades. A los vas a atacar a lo mejor por fe. Los va a atacar por tantos lugares y eso que si verdaderamente el pastor fue llamado por Dios y tiene esa relación con Dios, sabe dónde ir. Exacto. ¿Me entiendes? Sabe dónde ir, a joyearse, humillarse. Pero si nosotros que estamos en Búfalo sabemos. Sabemos. Claro. Yo lo digo, hay muchos charlatanes ¿Verdad? que se llamaron ellos mismos a pastores. Pastores. ¿Me entiendes? Y lo triste de esto es que tienen una congregación que todos están en duda. Que todos están, Exacto. lo que él diga, pues eso es lo que ellos tienen que hacer. Porque como Dios no está ahí, y lo que habla el hombre lo habla por su propio conocimiento, Amén. ¿me entiendes? Pues tienen esas personas confundidas. Yo le pido al Señor, cada vez que oro, Señor, revélatele a esas personas. Amén. Llévalas a un lugar donde verdaderamente están dando pasto fresco, donde verdaderamente están dando tu palabra como es, donde se viva tu palabra, donde esté su presencia, porque de que yo hablo a una iglesia, un local y eso, y la presencia de Dios no esté ahí. Y tú sabes que yo me he dado de cuenta, yo me estoy dando de cuenta ya hace tiempito, que hoy en día las iglesias están compuestas, muchas de las iglesias están compuestas de gente que no le sirven al Señor, impíos, que no conocen del Señor. Sino hoy en día hay iglesias que están compuestas de grupitos de otras iglesias. Es como mi cuñada, que en paz descansa, la pastora. Ella decía, hoy en día están pescando en peceras ajenas. Y entonces van donde otras iglesias y se le acerca el hermanito y le dice, si tú te bajas conmigo, tú vas a crecer. Sí, le prometen. Y le prometen, ¿tú entiendes? Y entonces sacan a esa persona y entonces tú la ves luego donde estaba ese tipo. Y entonces, o sea que no hay iglesia compuesta de gente impía, sino, entonces eso es lo que trae conflicto con el otro pastor, y es la verdad, porque se está hablando la verdad, ¿tú entiendes? Y da pena, a veces yo digo, Dios mío, ya esto se está acabando. Sí, no, exacto, ya mismo el Señor viene, esto se está acabando, por eso la fe de nosotros no puede menguar. Exacto. Nosotros podemos creer en el hombre hasta cierto límite. Exacto. Pero nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar directamente puesta en el Señor. En el Señor. Porque Él no nos va a mentir, Él no nos va a señalar a una dirección que no sea para bien. Él nos va a decir todo verdad, toda la verdad, porque Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Me entiendes? Entonces, nuestra fe tiene que estar basada en Jesucristo. Amén. En Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió por todos nosotros, por la humanidad completa. Él murió. Amén. Si no hubiera sido así, Él no hubiera venido. Exacto. Entonces, como dice, estamos en los últimos tiempos y nosotros tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, tal y como está. Porque no queremos que esos juicios que van a venir nos caigan. Porque en Apocalipsis lo dice. Exacto. Que hay para el que quite o el que añade a la palabra del Señor. ¿Me entiendes? Y es triste, estamos viendo que yo siempre lo digo, mientras más cerca está la venida del Señor, más como que este ambiente, este mundo, como que está cogiendo virándose. Wow. Y es porque este mundo le está preparando el camino a Satanás. Demasiado. Lo estamos viendo. Nosotros como iglesia lo estamos viendo. Y el Señor nos dice que cuando nosotros veamos, mira, Mateo 24, eso es para que nosotros como iglesia estemos erguidos mirando al Señor.
mirando lo que nos está esperando, ¿no? Exacto. Pero tristemente, siervo, otra cosa más que la iglesia, la que se llama iglesia, tiene la mirada en lo terrenal. Amén. Están disfrutando mucho de la tierra. Amén. Amén. Están disfrutando mucho de lo que, porque es Satanás que está abriendo este Exacto. camino. Amén. Y está poniendo tantas cosas que aún la iglesia está haciendo, se está desviando por un camino erróneo. Como dice nuestra pastora, hoy nadie quiere morirse, y más la iglesia no quiere morirse, no sabiendo que morir en Cristo es ganancia. Es ganancia. Pero la iglesia hoy en día quiere quedarse aquí, ¿a qué? Si esto ya estamos viendo qué es lo que está pasando aquí. Ah. Guerra, rumores de guerra, pestilencia, hambre, muerte, reino contra reino. La palabra del Señor se está cumpliendo. Y una de las cosas que yo siempre digo, Mateo 24:4, cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Él le dijo, mirad que nadie os engañe. Porque Él sabe que en estos últimos tiempos va a haber mucho engaño. Y si nosotros nos sentimos, nos paramos sobre la roca y ponemos nuestras raíces bien sobre esa roca que es Jesucristo, nos podemos caer. Exacto. Nos podemos caer. Porque estamos viendo, yo siempre se lo digo a mi esposo y siempre cuando estamos en la emisora predicando, si nos metemos a Facebook, ¿cuántos payasos no hay? Demasiado. ¿Cuántos no están predicando la palabra del Señor por ganancia? No, y que están entreteniendo a los hermanos en la iglesia. Sí, metiendo, por eso yo he oído personas que dicen, pero ¿para qué yo voy a meter a la iglesia si la iglesia tiene el mundo dentro? Es verdad. Ya. ¿Entiendes? Muchas iglesias empezaron bien. Es verdad. Empezaron bien, muchas iglesias empezaron bien y están terminando contaminadas. Tú sabes. ¿Para qué? Para que los hermanos no se vayan, para que las visitas vengan y se sientan chéveres. No. Jezabel metía adentro a las iglesias. Sí, Jezabel en el altar. ¿Me entiendes? A ver. Dañando a los siervos y siervas del Señor con... Esta pena. Y es triste. Es triste porque estamos viviendo en unos tiempos que verdaderamente tenemos que estar mirando hacia arriba. Eso es así. Y no mirar a lo terrenal. Porque, como yo le digo a mi esposo, ya este mundo está como Sodoma y Gomorra. Como en los tiempos de Noé. El Señor lo dijo. La palabra lo dice. Que esto está, que ya no se puede vivir aquí. Y fíjate, mira esto. Yo digo que el Señor ha sido tan misericordioso, tan bueno. Porque si tú te pones a pensar, este mundo era para estar destruido hace tiempo. Sí. Porque acuérdate cuando el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra, porque ya eso había llegado a su presencia. Y dije, espérate, esto hay que eliminarlo. ¿Tú entiendes? Y entonces el Señor ha sido tan bueno, tan misericordioso, porque hay gente en los confines de la tierra que todavía no le ha llegado esa palabra. Y entonces Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y entonces hay personas que yo he escuchado como un mensaje, un testimonio que yo oí de una señora en una iglesia que estaba orando y decía a voz alta, Señor, ven ya, Señor, ven ya. Y entonces se levantó una anciana y le dice, tú estás orando, diciéndole al Señor, ven ya. Tú estás pensando en tus hijos, estás pensando en tu esposo, estás pensando en tu familia, porque estás siendo egoísta, sino que tiene que decirle, Señor, mira a mi familia, sálvala, tráela. Pero Exacto. No, ella está pensando en ella. En ella. Y entonces por eso es que el Señor está dándole brea a ver si sí, no, exacto, porque la gente entra en el arca. Sí, exacto. Exacto, como usted dice, Señor. Y mire qué grande es el amor del Señor. Exacto. El amor y su misericordia, como usted dice, esto hubiera sido ya. De hace tiempo. ¿Me entiende? Porque esto va de mal en peor. Todos los días aparece algo nuevo. Ajá. Vemos la televisión, cada día celebran algo nuevo. Cada día abren centros nuevos. Y yo digo, wow, Señor, de verdad, que usted, su misericordia se ve. No, ¿y qué pasó? Que cuando el Señor hizo el arcoíris ese, que le dijo a Noé, que este mundo no va a ser ya más nada destruido con agua,
No. Si no, va a ser con fuego de arriba. Fuego de Y yo creo que eso es peor. Y entonces la gente ve el arcoíris, ay, qué lindo, qué Sí. lindo. Y entonces ya tú sabes, los del lado allá dicen, eso es la bandera de nosotros. Sí, no, exacto. Entonces la cosa es que a ellos le han dado tanto, lo han refugiado tanto, le han puesto tantas leyes. Exacto. ¿Me entiendes? Que ahora ellos se sienten superior a usted y a mí. Amén, eso es así. ¿Me entiendes? Entonces, uno no puede decirle nada porque rápido le llaman la policía. Sí, te meten preso. Que ellos tienen su derecho. ¿Me entiendes? Pero eso, yo digo eso es para los cobardes. Exacto. Eso es para los que no se atreven a hablar la verdad. Porque usted y yo le hablamos la verdad, sea como sea. Sí, el Señor te ama, pero no ama tu pecado. Exacto, exacto. Si tú no te conviertes y Cristo te salva, pues solo hay dos caminos. El cielo o el infierno. Exacto. No hay más nada. No hay intermedio. No, eso es. Eso es, ¿entiendes? claro. Y nosotros no estamos mandando a nadie para el infierno. Solamente estamos hablando la verdad. La verdad. ¿Me entiendes? Porque yo no puedo decirle, no, Dios te ama y si Dios viene ahora mismo te vas a ir así con él. No. Y eso es lo que está viviendo en estos tiempos, que hay mucha gente que no se atreven a hablar la verdad. Que hay mucha iglesia que tiene miedo. Que están hablando de prosperidad. Sí, eso es lo... ¡Ay! Ven al Señor, que vas a ser prosperado. Sí, que el Señor te va a dar casa, te va a dar dinero, te va a dar... No. Un Lamborghini. Sí, entonces eso es mentirle a la gente. Amén. Eso es engañar a la gente. Cuando el Señor ni miente ni engaña a la gente. ¿Me entiendes? Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Amén. Porque llevó nuestros pecados. Y esa cruz, esa corona de espinas, esos latigazos, nos merecían a nosotros. Amén. Eso era para nosotros. Pero Él vio que nosotros no podíamos. No podíamos porque la fuerza mía de humana tiene su límite. Yo digo a mi esposo, no, que solamente con un latigazo ya yo estuviera llorando y gritando. Imagínate. Pero tuvo que venir Jesús, el Hijo de Dios, a hacerlo, porque sabía que nosotros no podíamos. Y somos tan mal agradecidos que a veces queremos que porque soy hija o hija de Dios, pues no, Señor tiene que responderme cuando yo diga, no, le faltamos el respeto al Señor. ¿Entiendes? No, aquí tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos, porque yo conozco personas que antes cuando yo vine a los caminos del Señor, cuando yo me reconcilié con el Señor, ya yo tenía el entendimiento que yo no puedo venir delante de la presencia del Señor como yo quiera. No. Cuando yo vengo delante de la presencia del Señor, yo tengo que saber con quién yo voy a hablar. Con un respeto que se merece. Porque es otra cosa, que vamos a la corte y allí tienes que quitarte la gorra, apagar el teléfono, quitarte el coat. Una reverencia. Sí, ahí es un hombre que no le sirve a Dios. Entonces, oye, cuando vamos a la casa del Señor, el teléfono prendido, estamos aquí, están predicando y nosotros en el teléfono, o si no, con la música, comiendo chicle. Qué falta de respeto e irreverencia a la casa del Señor. Eso es así. Entonces así nos vamos con el Señor. Así me voy con Él, No vas para ningún lado. Exacto. Suena la trompeta y te quedas tú ahí. Y me quedo yo también si estoy siendo irrespetuosa, faltándole respeto al Señor en la iglesia. Porque el Señor hizo el látigo aquel. Porque Jesús hizo el látigo aquel. Porque estaba todo aquello vendiendo cosas en la casa del Señor. Eso es otra falta de respeto hoy en día. Exacto. Que se meten a vender en la casa del Señor. Sí, la tienen como un negocio. Sí, la tienen como un negocio. Yo hice un CD, aquí está. Estoy vendiendo esto, aquí está. No, la casa del Señor no es para eso. Entonces a veces nos preguntamos por qué el culto se sintió pesado. O a veces nos preguntamos por qué no sentía al Señor, por qué salí como vine. Escudriñémonos. Es verdad, eso es así. Estamos, lo que muchas veces pensamos, en la casa mía, pues yo adoro, glorifico al Señor y eso. Sí, está bien. Pero el Señor se merece el mismo respeto cuando más estás en la casa de Él. Eso es así. Entonces, muchas veces queremos que la familia venga a los caminos del Señor, pero le estamos dando ejemplo. Porque no es solamente yo ir a la iglesia con falda larga, con corbata. Exacto. Y cuando salgo de ahí, ¿qué? Se nos olvida que tenemos una nube de testigos. Exacto. Se nos olvida que tenemos
hijos inconversos, esposos o esposas inconversas, Conversa. que nos están mirando. Entonces, si yo no estoy dando testimonio, ¿cómo ellos me van a buscar? Ujú. Cuando necesiten oración, voy a decir, no, yo no voy a ir donde mi hermana porque para que me ore, porque ella en la iglesia es una cosa y fuera de la iglesia es Afuera otra. es otra. Está fuerte. ¿Me entiendes? Es triste, Mm. es triste. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo en estos Exacto. últimos tiempos. Amén. Entonces, si queremos que el Señor nos venga a buscar, tenemos que empezar con nuestra fe. Mm. Tenemos que empezar a ser obedientes al Señor. La palabra lo dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temor a Dios. El temor a Dios. Y no es que le tenga miedo, no es que le tenga reverencia. Exacto. Es que lo respete, es que respete su palabra, Amén. sus mandamientos. Desde Génesis y Apocalipsis lo que el Señor diga. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros ya no somos de nosotros. Eso es otra cosa. Ujú. El yo. El yo-yo. El yo-yo, eso es otra cosa que existe. No. Mm. En nuestra vida como iglesia, el yo-yo no puede existir. Ya eso se fue. Ahora somos servidores. Eso es otra cosa, que las personas no le digan que son esclavos del Señor. Mm. No, al pastor no se le puede decir que usted es esclavo del Señor, porque eso es ser siervo. No, yo soy el pastor, yo soy el reverendo. Y se enojan si uno no los llama así. Pero qué triste. Estamos viviendo en unos tiempos que el Señor Eso nos es dijo. así. Esta es una generación de víboras. De víbora. Y esta es la generación que estamos viviendo. Y tenemos que seguir hacia adelante predicando la palabra del Señor para que el Señor nos dé la fuerza y la fortaleza que vamos a necesitar hasta que Él venga a buscar su iglesia, hasta que esa trompeta suene. Yo se lo digo, Señor, dame la fuerza y la fortaleza todos los días para yo poder seguir haciendo tu voluntad y que cuando usted venga, usted me encuentre haciendo su voluntad. Exacto. Eso es lo único que yo quiero. Porque como usted dijo ahorita, yo también quiero oír que el Señor me diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas son las palabras que yo siempre le digo al Señor. Eso es lo que yo quiero oír, Señor. Exacto. ¿Entiendes? Entonces tenemos que vivir la palabra por fe. Tenemos que vivir la palabra por fe. Esa es la confianza que tenemos que tener en el Señor. Confiar en Él. Oír su palabra, oírlo a Él. Tener nuestros oídos atentos al Señor. Amén. Porque si nos desviamos, porque si cerramos nuestros oídos al Señor, entonces Satanás es el que va a entrar Eso es así. y va a tomar control. Eso es así. Así que en esta noche Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros. Le doy gracias a Dios primeramente por darme el privilegio de compartir un poco de mi testimonio con cada uno de ustedes. Le doy la gracia al hermano Isander Plaza, a su esposa, por extenderme esa invitación. Amén. Esperando que se hayan gozado con la palabra del Señor primeramente y después con mi testimonio. Amén, amén. Le damos gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Mucho a la sierva y gracias a María Santiago, ¿verdad? Porque aceptó la invitación, ¿verdad? Y yo siempre, ¿verdad? Digo que todo es en el tiempo de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Dios es perfecto, porque nosotros tuvimos como dos, ¿verdad? Todo como para tú venir para acá y el invierno tú sabes, tuvimos que cancelar la programación, pero qué lindo, ¿verdad? Que todo es el tiempo de Dios. Ella está aquí hoy testificando y yo me siento más que contento, privilegiado de tenerla a ella aquí, ¿verdad? En este programa, ¿verdad? Que ha sido de bendición. Y ya, tú sabes, ya las puertas están abiertas. Cuando quieras testificar esto, si en tu congregación alguien quiere testificar, las puertas están abiertas. Tu esposo, ¿verdad? Que me gustaría tenerlo aquí para que testifique. Le dice que vamos a coordinar para tenerlo aquí. Sí. Pero fíjate, me siento bien contento de que el Señor me ha respaldado. Ya vamos picando ya para 3 años de programación. Y yo digo que cuando tú te pones en las manos del Señor, todo permanece, pero cuando tú lo quieras hacer por tu propia cuenta, las cosas no permanecen. Porque yo le doy gracias al Señor que ya han venido 20 personas de diferentes estados. Y entonces yo había aguantado los compromisos, porque acuérdate, estamos en invierno. Y ahora que vamos a entrar a todas esas invitaciones de afuera de nuevo para que vengan a testificar, ¿verdad? Porque hay que ser más que agradecido al Señor, testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque cómo yo me voy a bochornar
de algo que el Señor ha hecho en mi vida. Ujú. Yo sería más que uno mal agradecido de no darle gracias al Señor, Amén, así es. ¿verdad? Y este programa es testificando lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso es que se dice el programa Noche de Testimonio, testificar. Pero vamos a hacer despedido, vamos a esperar que María Santiago nos lleve en oración para hacer Amén. despedido. Amén, amantísimo Padre. Venimos delante de tu presencia, Amantísimo primero Dios, en gracias, agradecimiento, gracias, Señor, por el favor. privilegio que Gracias usted me por ha dado favor. venir aquí, Gracias, Señor, a Señor, conocer por a tu siervo y su por tu esposa. misericordia, Gracias, Señor, amado esta mío, hora. gloria a Dios, porque yo Ayúdanos, sé que Señor. usted se ha glorificado de una Gracias, manera gracias, especial, Señor, porque Señor. tú nos has Mira a cada permitido hermano, llevar esta amigo, familia programación. que se ha conectado ahora, Mira se tu va a sierva, conectar Dios después, mío, Señor. bendícela, Que Dios tu mío. palabra Cuídala, siga guárdala, yendo, Dios Señor, mío, que sea Señor, que tú usted vayas con ella, personalmente Dios mío. llevando tu palabra, Haz Señor, despido, aleluya, y que Señor, carga ¿verdad? Las que la esta acompañan semilla en también, tierra fértil. bendícelas, Sea usted, cuídalas, Señor, guárdalas, personalmente bendícelas de dando una el manera especial. Mira a crecimiento, mi como esposa, siempre, cuídala, amado guárdala, mío, Señor. gloria a Dios. En Usted es esta el hora, único que se Señor, lleva la te dejamos gloria y la todo en tus honra manos, en el Señor. nombre del En el nombre Padre, del del Hijo Espíritu y del Santo. Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les Dios les guarde. bendiga.